mis hermanos, de que aquí, y yo les lo estoy diciendo en una forma con todo respeto que se merece, aquí en esta congregación no se necesita logística, no se necesitan más grupos de ver cómo se manejan. Lo que se necesita encontrar es la raíz de la unión. Porque la iglesia de Dios no es un negocio. It's not a company. Es el cuerpo de Cristo Jesús. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Si hay desánimo en tu vida, y yo desde aquí, hermanos, hasta puedo notar personas, y yo nunca lo he dicho de este púlpito, pero desde aquí, si yo tuviera la confianza, podía mostrarte de este púlpito, hasta en tu rostro se muestra el desánimo que hay. Oye bien lo que te estoy diciendo. Y cuando existe eso espiritualmente, ¿sabes cuál es la palabra que a veces noto? Es apatía. Apathy. Apathy en griego es simplemente una palabra que la letra A, la alfa, hace negativo del resto de la palabra, como ateo. Ateísmo quiere decir creer en Dios. Ateo es poner la letra A antes de teísmo, que quiere decir no existe Dios. Apatía es lo negativo de algo. Quítale la A y es pathy, que quiere decir patheos, que quiere decir pasión. Hay muchos de aquí que ya son apáticos, han perdido la pasión. You've lost passion. Has perdido la pasión. You've become apathetic. Y déjame decirte, no hay nada más triste cuando tenemos nomás simplemente gentes llenos de apatía. La apatía es básicamente esto: no te importa si vienes o llegas, para ti te cae lo mismo. Si vienen los ministros, si predica el pastor, ya no te interesa. Si oyes la palabra, ya no te interesa. Puedes estar allá afuera texteando, como puedes estar aquí adentro cayéndote dormido, y te viene lo mismo. Esa es apatía. Esa es apatía. Entonces yo solamente quiero decirte esto, que a la raíz de todo no es la logística, no es un mejor pastor. ¿Aló? No son mejores ancianos. No, deja todo eso a un lado. Déjame decirte lo que está faltando. La raíz de todo es la falta de unidad. La falta de unidad. Hay algo que tu alma no está saludable, y yo te voy a describir a través de la palabra de Dios. Tu alma no está saludable. Y vayamos entonces al versículo 2, y voy a decir esto con todo respeto. Yo no pensé que íbamos a comenzar con una exhortación, hermanos. Entonces ahora ya estoy viendo en la forma que Dios quiere hablarle. No vaya a salir de este lugar pensando ya inmediatamente que va a ser un mensaje donde usted va a salir muy contento. Hoy yo le voy a hablar de un mensaje de exhortación de parte de Dios a su vida. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando estaba sentado ahí, yo venía con un mensaje muy contento. Pero hay una exhortación que se necesita hacer. Y hay mucha gente apática que está pasando. Ahora, mire lo que dice en el versículo 2: haced completo mi gozo. Es una orden. Y Pablo dice, solo hay una forma de poder cumplir esta orden. Dice, siendo de un mismo sentir. Y esa palabra es la palabra unidad, armonía. Él la pone en esta forma: sean de una sola mente. Me encanta en inglés, be of one mind. Esa es unidad. Ser un hombre, ser una congregación de una sola mente. Ahora, cuando sean de una sola mente, mire lo que va a pasar, dice Pablo. Mire lo que va a pasar.
Aquí está el fruto de una mentalidad. Mire, conservando el mismo amor. Se va a conservar el amor. Ya no vamos a tener que decir, hermanos, tenemos que hacer retiros para que tengamos nosotros más amor. No, 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 no. Cuando hay una mentalidad de unión y de armonía en una congregación, esto es el resultado. Se conserva el amor entre ustedes. ¿Aló? Número 2. Se unen en un mismo espíritu. Número 3. Dedicados a un mismo ¿qué? Propósito. Ayer Jesse y Kathy estaban haciendo el lema United by Faith, One Purpose, One Passion, One Faith. Sí, eso es lindo, pero todo eso que estaban describiendo es el fruto de lo que es estar unido. La unión, mis hermanos, óigame bien, es la clave para que tengamos nosotros avivamiento en nuestra congregación. Y yo no solamente hablo de esta congregación, yo hablo de la congregación de Phoenix, yo hablo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita estar unido, no uniformado, óigame bien, no uniformados, unidos. Vayamos entonces al versículo 3. Mire, el versículo 3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con la actitud de humildad cada uno de vosotros considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahí está lo importante entre la actitud humilde y lo que va en contra de la humildad. Ahora vayamos al versículo 5. Y el versículo 5 es bien interesante. Haya pues en vosotros esta actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud de humildad. Aquí Pablo está describiendo la actitud de ¿quién? De Jesús, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Ahí está la palabra otra vez: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre de sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, yo te vengo pidiendo que en estos minutos que nos restan, que tu pueblo pueda entender tu palabra, porque yo estoy convencido que en este lugar hay pueblo tuyo. No es mi pueblo, no es el pueblo del pastor Patricio, no es el pueblo de Oscar Ríos, es tu pueblo. Jesucristo, tú moriste en la cruz derramando tu sangre preciosa por este pueblo. Yo te pido, Espíritu Santo, que a través de tu palabra puedas traer consuelo, exhortación, y que podamos entender tu palabra. Que no sean las palabras de un hombre, sino las palabras tuyas, y que seamos no solamente oidores, pero hacedores de ellas, para no ser engañados nosotros mismos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, déjame decirte, la unión es el centro de toda bendición. Si el cuerpo de Cristo quiere caminar y hacer su función, tiene que estar unido. Imagínense, por un ejemplo, si mi brazo decide hacer todo lo contrario que mi mente le pide que haga. Imagínense que mi mente le diga, mi cerebro le diga: ven y recoge el vaso, ven y agarra el micrófono, y mi brazo me dijera: no, yo no quiero levantar el micrófono, yo no pudiera estar predicando enfrente de ustedes. Tiene que venir una unión, tiene que venir una comunidad de unión, y todos tenemos que trabajar unidos. Pero cuando hay un pueblo desunido, entonces es un cuerpo que no puede hacer su función, mis hermanos. No puede hacer su función. Y yo no estoy hablando, óigame bien, yo no estoy hablando de lo que a veces hay pastores que dicen: miren, ustedes tienen que estar en la misma visión. Dejemos eso a un lado. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de estar en un mismo sentir como cuerpo de Cristo.
Yo estoy hablando de estar en un mismo sentir, no en una visión pastoral. Estoy hablando de un mismo sentir, en una mentalidad como Cristo. Ahora, veamos rápidamente lo que el apóstol Pablo dice, que podemos llegar a nosotros a esta humildad, o podemos llegar a esta unidad. Mire lo que dice en el versículo 3. Primero te va a dar la mala noticia, primero te va a decir lo que va en contra de la unión, y esto es para todos nosotros. Ayer a los jóvenes les decía, esta es la enfermedad que está en todos nuestros corazones. Hay jóvenes que estaban diciendo anoche cuando estaba predicando, rechazo. No, perdone que rechaces. Esto está en tu corazón y esto está en mi corazón. En otras palabras, aquí está el virus que todos tenemos, hermano. Y este es el problema. El problema es que tú y yo tenemos este virus. Y si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, podemos nosotros hacer graves decisiones para el cuerpo de Cristo. Antes de leer esas dos enfermedades inmortales para la iglesia, yo quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Vayamos todos, Filipenses capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Y mire lo que dice el apóstol Pablo ahí. Así que, hermanos míos, capítulo 4, versículo 1, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2 dijo, yo ruego a Evodia y a Síntique que vivan en ¿qué? En la misma palabra que se encuentra en Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En la misma. ¿Sabe lo que estaba viendo en la iglesia de Filipos? Había rivalidades, habían peleas, y lo más tremendo es esto, que no es noticia nueva. Rivalidades entre dos mujeres, un camino. El camino no es el hombre, el camino es la humildad. Y aquí estaba la pelea entre dos mujeres. Ahora mire qué interesante para mí, pongan atención a esto. La congregación de Filipos fue fundada por mujeres, que esa es una bendición. Se comenzó con Lidia. Ahora tenemos dos mujeres que son líderes dentro de la congregación y se están peleando. Dos cosas me dice esto. Número uno, me dice esto, que dentro de la congregación siempre vamos a tener la tentación que Satanás quiere, es dividir la unidad. Y lo más interesante es que es a través de líderes. Evodia y Síntique, si sigues estudiando, son líderes dentro de la congregación. No son cualquiera, no son cualquiera dentro de la iglesia, son líderes. Esto me indica algo, y esto es bien problemático, hermanos. Óigame bien, el problema que yo veo, y esta es mi observación, el problema que yo veo, y lo veo mucho en el ministerio, pero el problema que yo veo aquí es que, miren, muchos hermanos que vienen de diferentes congregaciones ya vienen con el virus de lo que es en contra de la unión, en contra de la unidad. Pero ese virus ha venido genéticamente por sus propios líderes que han tenido. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Hay miembros en las congregaciones que ya tienen ese virus por la genética de su ministro que antes tenían, y lo que vienen a producir es básicamente a regar ese virus. Y ¿sabe qué es lo que le quiero decir a esos líderes? Que esos líderes se tienen que arrepentir. Y te voy a decir por qué se tienen que arrepentir. Hay un pasaje que dice en Primera de Corintios capítulo 3, solo anótalo, no lo leas. Primera de Corintios capítulo 3, que dice así el apóstol Pablo: ay de aquel que quiera dividir el cuerpo de Cristo. Dice, porque el que divide el cuerpo de Cristo, Dios lo va a juzgar a ese hombre. Entonces yo quiero decirte, hoy tenemos líderes, hermano,
que yo pudiera mencionar, y solo por respeto que les tengo a ustedes, veo que esto está en Facebook, yo me sostengo, pero hay líderes que bien conocemos, que en vez de traer unidad, óigame bien, al pueblo de Cristo, solo trae división. Y el pueblo no es un pueblo inmaduro, el pueblo sabe. Y lo que hacen los líderes, que es que los líderes, a través de su influencia, a través de su liderazgo, eso marcan a los miembros de las congregaciones. Y los miembros de la congregación a veces son ignorantes, a veces por amar a sus líderes. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como es el papá, así son los hijos. Tal palo, tal astilla, ¿sí o no? Y entonces hay miembros que ya vienen con ese virus. Yo solamente quiero decir, 1 Corintios capítulo 3 dice: el que quiera dividir el cuerpo de Cristo, Dios dice: yo a él lo voy a juzgar, a él yo lo voy a matar, a él, dice literalmente, lo voy a destruir, hermanos. Entonces todo líder que en vez de usar el púlpito solo vino a dividir, solamente vino a usar el púlpito para meter contienda y división y rivalidades y peleas, es el que está dividiendo el cuerpo de Cristo. Tenga cuidado, ojalá que se arrepienta, porque un día el Señor dice en su palabra, Dios lo destruye. ¿Y sabes por qué lo va a destruir? Porque es el cuerpo de Cristo. Tú no te estás metiendo solamente con gente, hermanos. Si tú eres comprado por la sangre de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y por eso dice que cuando tomamos de la Santa Cena, si no sabemos discernir el cuerpo de Cristo, en vez de tomar la Santa Cena como una bendición, es un juzgamiento que viene de parte de Dios. Yo quiero decirte, si en tu corazón hay amargura, hay enojo, hay división en contra de tus líderes, ni participes de la Santa Cena antes de arrepentirte. Lee lo que dice 1 Corintios, dice: por algunos, por no haber discernido el cuerpo de Cristo, por eso están enfermos, por eso algunos duermen. Eso es físicamente, Dios los ha cortado de esta tierra. Y por eso hay algunos que son débiles. Hermano, déjame decirte, hay muchos que estamos nosotros participando de la Santa Cena, tenemos nosotros mentalidad de divisiones, tenemos orgullos, tenemos toda esta cosa y participamos de la Cena del Señor. El cuerpo de Cristo es el pan de Cristo que ha sido dividido para todos nosotros. No discernimos el cuerpo de Cristo, para nosotros estamos tomando juicio. Y muchos pensamos, ¿por qué será que este año me siento tan débil para orar? No quiero leer mi Biblia. Tú puedas decir, es que es desánimo. No, déjame decirte lo que puede ser juicio de parte de Dios. Y puede ser de que tengamos creyentes que hasta están débiles espiritualmente. Y la respuesta para tu debilidad no es ayunar más, no es leer tu Biblia más. ¿Sabe cuál es la respuesta a tu debilidad? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Oye bien lo que te estoy diciendo. Dos cosas, dos actitudes van en contra de la unidad. La primera, miremos ahí en el capítulo 4 y mire qué interesante para mí, en el versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Le está llamando a Epafrodito, otro líder, que ayude a estas mujeres, porque mire lo que dice: que han compartido mis luchas a causa del evangelio, junto a Clemente y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la ¿qué? Fíjese qué espantoso es esto, que Pablo estaba convencido que estas mujeres que estaban dividiendo la congregación de Filipos estaban genuinamente convertidas. Sus nombres estaban en el libro de la vida. Entonces esto me indica algo. Miren, hermanos, a veces uno piensa, es que ese que quiso dividir la iglesia, ese es uno de Satanás. No. Van a haber gente que genuinamente ha nacido de nuevo. Genuinamente son hijos de Dios y son usados por el enemigo para dividir las iglesias. Fíjese qué tremendo.
Pueden ser gente que son de parte de Dios. Entonces, óigame, esto es lo que me asusta, de que a veces Dios usa varones de Dios, usa varones de Dios, varones que Dios le da la palabra, le revela la palabra, pero son varones que básicamente están siendo cegados porque sus actitudes sirven para dividir la iglesia y son genuinos siervos de Dios. Pablo dice: ayuden a estas mujeres a que lleven armonía, porque yo estoy convencido que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjense. Ahora regresemos entonces. Regresemos al capítulo 2. Capítulo 2. Veamos la mala noticia. Yo, hermano Gerson, yo quiero saber qué será que es lo que destruye. Lo que destruye la unión. Miren, dos cosas dice el apóstol Pablo. Número 3, versículo 3. No hagáis nada, ¿por qué? Aquí está lo primero, y eso está en todos nuestros corazones, hermano. No hagáis nada por egoísmo. Me encanta en inglés, dice selfish ambition. Esta palabra se traduce, muchas de las veces en otras versiones se traduce básicamente esto. Egoísmo se traduce como esto: rivalry, peleas, rivalidades. ¿Sabes cuál es qué quiere decir rivalidad? Rivalidad es esto: es cuando tú tienes la actitud de dividir el grupo, dividir el cuerpo de Cristo, dividir cualquier cosa simplemente por tu propia agenda personal. ¿Cuántos pastores que yo oigo, hermanos, y otra vez estoy hablando de líderes, le ha fermentado en la vida de un creyente diciendo: mira, ustedes son la congregación de aquí y ustedes no se vayan a mezclar con ninguna otra congregación? ¿Aló? ¿Sabes lo que está fomentando ahí? División. División. Y su propia agenda es para poder decir: miren, nosotros somos los que tenemos la palabra correcta. Nosotros tenemos esto. Hermanos, óigame bien, yo quiero que me entiendas con todo mi corazón. Entiende lo que te estoy diciendo, por favor. El cuerpo de Cristo no solo se compone de este grupo que está aquí en Resida. El cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Y no todos los creyentes van a pensar igual que nosotros. Yo soy uno de los primeros, hermanos, que deberíamos nosotros, óigame bien, yo soy uno de los primeros que deberíamos nosotros de ver la doctrina, de ser celosos por la palabra de Dios. Pero déjame decirte, hay muchas cosas que se cambian por la doctrina de Dios, que es simplemente doctrina de hombres. Oye bien lo que te estoy diciendo. Y se defienden más las doctrinas de hombres que la misma palabra de Dios. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a defender ninguna doctrina de hombres, pero sí la palabra de Dios. Y cuando a mí me piden dividirme con el cuerpo de Cristo por agenda personal, yo digo: no, gracias. Entonces, óigame bien, cuando hay rivalidades dentro de la congregación, hermanos, cuando tú miras a tu hermano que Dios lo bendice y tú dices: no, yo quiero más que él. Eso es lo que es selfish ambition. Eso es lo que quiere decir la palabra por egoísmo. Una congregación no puede estar unida si tiene este virus continuamente en la congregación. Dios bendice a una persona, tú no estás feliz porque Dios lo bendice. Tú quieres algo mejor, tú quieres otra cosa mejor. A mí me da mucha tristeza, y otra vez yo digo: mire, hermanos, en Phoenix a veces me da mucha tristeza de hermanos que tienen años, y hoy lamentablemente a través del Facebook se puede hacer mucho, pero a través del Facebook a veces proyectan la gente, las familias, tener esto, ir de vacaciones y hacer esto para provocar envidia a otras personas. No provoquemos rivalidades, hermanos.
Si el Dios Todopoderoso, si el Espíritu de Dios te ha dotado con cierta habilidad, no celes a otro que Dios le ha dado otra habilidad mucho más grande que la tuya. Todos somos el cuerpo de Cristo. Ya dejemos esas inmadureces, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. No hagamos nada por egoísmo. Do nothing for selfish ambition. Clinical psychologists, psicólogos dicen de que existe un trastorno de personalidad de una forma tan espantosa que se llama narcisista. Óigame bien, todos tenemos problemas con el ego, todos tenemos problemas con querer obtener más que otros, pero hay personas que su personalidad están trastornadas, que llegas clínicamente, los psicólogos te pueden poner que tú eres una persona narcisista. Y déjame decirte los síntomas de un narcisista. Una persona que es narcisista, número uno, es esto: es una persona que tiene una necesidad excesivamente, óigame bien, de admiración por él mismo y por ella. Yo no soy psicólogo, yo soy pastor, yo soy ministro, pero hermanos, a veces yo veo hay miembros en la congregación donde digo, Padre, ¿no será que esta persona tiene una forma de narcisista? Porque hermanos, siempre tienen una necesidad para que gente los mire a ellos y están buscando admiración por todos lados. Describe que una persona que clínicamente le ponen el título por un psicólogo que es narcisista, es una persona que su ego es tan fuerte en ver lo que él es, que él no le importa o ella no le importa los sentimientos de cualquier otra persona. Hay hermanitos y hermanitas que uno los ama con todo su corazón, pero hermanos, tienen una mentalidad de que a ellos no les importa qué es lo que le pase a la persona que está a la par suya. Yo estoy hablando de la congregación. No hay esa amabilidad, no hay ese amor, no hay esa entrega de ver la necesidad. No solamente agarra sus cosas, se termina el servicio, agarra sus cosas y no le importa quién vino, no quién vino, agarra sus cosas y le dice a sus ovejitas, que es sus niños, súbanse al carro y vámonos. No, pero papi, yo quiero estar con mis amigos. No, usted no se va a mezclar con nadie. Selfish ambition. Hay personas que no les importa quién está a la par. Ellos vienen y dicen, I'm doing my own business, ¿y qué? A mí no me debe de importar. No, hermanos, déjame decirte, somos el cuerpo de Cristo. Yo hago esta pregunta: si tanto piensas en ti y en tu familia y en proteger tu familia y que yo hago la pregunta, ¿qué va a pasar cuando estemos en el cielo todos? ¿Tú piensas honestamente que Dios allá va a decir, y para la familia Hernández su propio espacio? Hermanos, déjame decirte algo de que hay personas que dicen, hermano, pero es que yo no soy muy carismático. Hermano, no es de ser carismático. No te estamos hablando de que tu personalidad la tienes que transformar. La palabra de Dios habla en 1 Corintios que debemos nosotros de tener el fruto del amor. Hermanos, a veces fíjese, yo me recuerdo cuando fui a predicar a una congregación y el pastor dice, mire hermano, tienes que llegar. Y yo cuando voy llegando tarde a esta congregación y básicamente voy llegando, y entonces me dice el pastor a través del teléfono, se estaciona en mi espacio. Entonces yo estoy llegando tarde y me estaciono en el espacio. Y aquí vienen corriendo los policías, que son los diáconos de la iglesia, ahí con sus linternas, como si son agentes de LAPD. Y llegan y me tocan la ventana y dicen, ¿y usted qué está haciendo? Y yo les quiero explicar, hermano, soy el predicador. Antes que me dejen decir algo, sáquese de aquí, os lo vamos a jalar.
Yo todo espantado, hermanos, perdón, no me diga nada. Este es el lugar del pastor y hágase para atrás y vaya a estacionarse. Hermano, me fui a estacionar hasta saber dónde. Y ahí vengo caminando yo con mi maleta y vengo caminando y el anciano sale corriendo y dice: ¿dónde, hermano Gerson, qué está haciendo caminando? Y ahí vienen los dos agentes ahí que me acaban de echar. Y le digo: mire, hermano anciano, perdone, pero hable con sus dos agentes aquí. Perdone, pastor, no sabíamos. No, ¿saben lo que no existía? No existía amabilidad, era egoísmo. Hermanos, a veces perdónenme de decirles, hermano, con todo respeto, pero a veces uno puede llegar y hay una frialdad espantosa, hermanos. Yo no te estoy diciendo, hermanos, de que cuando venga alguien nuevo hay que tirarle la carpeta. No, no, no. Pero hay que ser amables. ¿Aló? Y no seas frío con tus líderes. Si tú perteneces a esta congregación, no seas frío. No seas frío, hermano. Pero me da mucha tristeza. A veces uno pasa y, como decimos en inglés, you give the cold shoulder. Y uno dice: selfish ambition. Es que, hermanos, perdonen que les estoy hablando así en esta noche, hermanos, pero yo sé que es de parte de Dios. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar, hermanos. Necesitamos cambiar. Este mundo no, tu vida, tú no eres el centro del universo, hermanos. Oye bien lo que te estoy diciendo. You are not the center of this universe. Cuando veas un hermano, cuando veas una anciana, con todo respeto, con toda amabilidad, tú vas: hermana, tiene una necesidad, quiere que le ayude, se le abre la puerta. Hay jóvenes que ni respetan a las canas, hermano. No respetamos. No respetamos. Entonces, el primer virus que viene en contra de la unidad es cuando tenemos nosotros graves problemas con el ego. 2, mire lo que dice allí en el versículo 3: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. La palabra vanagloria es bien interesante, porque esta palabra vanagloria viene de dos palabras en griego que simplemente quieren decir esto. Quiere decir que estás vacío de gloria. ¿Qué es eso, vacío de gloria, hermano Gerson? Me encanta. Alguien dice: vacío de gloria es la palabra que tienes hambre por la atención. You're hungry for glory. You're hungry for glory. Hay hermanos que Dios los usa y tienen un talento, tienen una habilidad. Hay hermanas que Dios los usa, pero no esperan su tiempo. You're so hungry for glory. You want first position. Quieres ya de un solo predicar. Nunca se me olvida de que hace poquito pasó esto. Otra vez le digo, en Phoenix, porque ustedes están en el tercer cielo, hermanos. Esto no pasa aquí. Eso es sarcasmo. Y cuando estaba yo en la oficina, me entró una persona que iba a llegar a nuestra congregación y se sentó. Y tenía, creo que 10 o 15 años en otra congregación, y era como el segundo al pastor, era como el pastor asociado. Y se vino a nuestra congregación y se sentó y me dice: ¿puedo hablar con usted, pastor? Le digo: sí. ¿No está tu papá? Quiero hablar contigo. Sí, claro, mi hermano, siéntese. Mire, y ya me contó todo su resume, ¿verdad? Me contó todo lo que hacía en la otra congregación. Entonces me dice: mire, yo voy a estar llegando a la congregación y solamente le pido pues de que yo voy a estar aquí, y primeramente Dios, yo quiero servir, hermano. Le digo: qué bueno, le digo. Y me dice: y mire, hermano, yo le voy a ser sincero, yo un día ya quiero predicar en esta congregación. El primer día. Le dije: mire, vamos a hacer algo, le dije.
Antes de llenar, porque ya tenemos formularios de que usted es miembro de la congregación, vamos a hacer algo. Yo quiero que usted venga por 4 meses. Venga, no lo vamos a aceptar como miembro, yo solamente que por esos 4 meses se siente y usted mire cómo nosotros corremos la iglesia. Que usted se sienta parte de la iglesia. Y después de esos 4 meses, usted va a venir con el pastor y usted va a decir que se siente, usted mira la visión, usted se siente como familia en esta congregación. Y luego de esos 4 meses vamos a durar un tiempo para poder ver dónde usted está, en su doctrina, cómo usted trabaja con otros, cómo usted sirve. Y a cada momento que le decía cuánto más iba a esperar, un poquito más, se le iba cayendo el rostro. Llegó 2 veces a la congregación para nunca volver a verlo. Hay personas que Dios los ha dotado con lindos, óigame bien, con lindas cosas que hacer, pero el problema es de que you're hungry for glory. Tienes demasiada hambre por la atención. Y sabes que cuando tú tienes hambre por la atención, ¿sabes lo primero que no puedes aceptar de nadie? Es la crítica, ¿sí o no? Cuando tú eres una persona que eres una persona por vanagloria, esa es la palabra, que you're hungry for glory, tú necesitas atención y eso. Una de las cosas, uno de los síntomas de una persona llena de vanagloria es una persona que no acepta crítica. Y si llegas a dar un estudio, se te dice, mira, hermano, todo estuvo bien, pero no hiciste esto bien. ¿Y usted quién es para decirme? Si hay hermanitas que las ponen a hacer una cosa y viene la supervisora y le dice, mira, mira hermana, mira mi hijita, eso no es como se enseña. ¿Y usted quién es? Si yo esto lo he hecho por 20 años en otra congregación. Vanagloria. You're hungry for glory. Eso no trabaja, hermanos, en una congregación que necesita ser unida. No trabaja. Entonces, óigame bien, el apóstol Pablo viene y dice, por favor, no hagamos nada por egoísmo. No hagamos nada por vanagloria. ¿Te puedo decir cuál es la palabra por vanagloria en una sola palabra? Es la palabra que todos entendemos, pride. Orgullo. 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 Mientras esto sea el fundamento de una congregación, hermanos, perdonen decirle la noticia, nunca va a poder haber unión. No importa cuántos eventos se hagan, no importa cuántas vigilias se hagan, no importa cuántos matutinos, si existe este virus en la mayoría de la congregación, esa congregación tarde o temprano se divide y se destruye a sí misma. ¿No lo dijo Jesús? Dijo Jesús, un reino, una casa dividida en sí no puede mantenerse. ¿Aló? Entonces, óigame bien, puede ser que la iglesia, como esta iglesia de Resida, ha sobrevivido por muchas divisiones. Y eso es lindo, que hay mucha gente que ha podido venir y encontrar refugio en la congregación y eso. Pero ¿sabe lo que puede ser el peligro de una congregación? Es que puede ser que no sea falsa doctrina, puede ser de que no sea mal liderazgo, puede ser que no sea el mal uso del dinero que destruye la iglesia, que no sean pecados de homosexualismo, de pecados de sexo, pero lo que lo destruye a una congregación puede ser la falta de unión. En inglés we have a word for this. It's not explosion, it's implosion. Es un edificio que no explota, it implodes, se destruye de adentro. ¿Tú sabes de que nadie llegó a conquistar Roma? ¿Tú sabes de que nadie llegó a conquistar Roma? Todos los imperios en el mundo fueron conquistados por otro imperio. El único imperio que nunca fue conquistado fue Roma.
¿Y por qué Roma no sigue siendo, existe todavía como el imperio del mundo? Porque se dividió por sí misma. It imploded. It destroyed itself from within itself. Entonces, una congregación, Dios pudo haber hecho grandes cosas, hermano, pero si no hay unidad, esta congregación puede quebrarse por sí misma. Solamente quiero decir algo para poder empezar a aterrizar, por decir, este avión en esta prédica. Hay algo bien interesante sobre el orgullo. A veces el orgullo, a veces pensamos que el orgullo es solamente esta clase de orgullo. Yo lo puedo hacer todo. We call that bragging rights. Una persona que es una persona que se cree la gran cosa. That person's, he's a prideful person. Pero déjame describirte que hay dos clases de orgullo. Una clase de orgullo es ese orgullo donde uno básicamente se jacta de ser la gran cosa, se jacta de esto, se jacta del otro, se jacta del otro. Esa es una clase de orgullo. Pero déjame describirte otra clase de orgullo que existe, que es mucho más prevalente dentro de la congregación. Es lo opuesto a la jactancia. Y lo opuesto a la jactancia es básicamente lo que llamamos inseguridad. Óigame bien, insecurity. Hay personas dentro de la congregación de que básicamente se sienten que ellos no sirven para nada. Se sienten que no pueden hacer nada en la congregación. Se sienten que ellos simplemente son los que agachan la cabeza, que no dicen nada, que no. Déjame decirte, esa es otra clase de orgullo. Eso se llama inseguridad. Yo no cuento para nada. A mí nadie me toma en cuenta. Ese es orgullo, pero ese es orgullo de una forma que muchos de nosotros lo practicamos y es orgullo, hermanos. Y déjame decirte por qué es orgullo. Es orgullo diferente a la jactancia, pero el enfoque es lo mismo. ¿Cuál es el enfoque del orgullo? El enfoque del orgullo es en uno mismo. El egoísmo es el enfoque, es uno mismo. El egoísmo y la vanagloria vienen de la misma raíz. El enfoque es uno. Entonces, cuando tú eres una persona que vienes de esta congregación, y vamos a suponer que vienes, por decir, de un rancho en México, y vienes a Estados Unidos, vienes a la congregación y te saludan y te dicen: mira, hermano, y no, es que yo no puedo, hermano. No, es que yo no. Ese es orgullo. Ese es orgullo. Solamente que es un orgullo que es muy oculto. Es un orgullo que aparentemente se piensa que es humildad, pero ese no es humildad. Es orgullo solamente de otra forma. Y tu orgullo se transforma en inseguridades. Inseguridades. Hay jóvenes que a veces uno le dice: mira, ve a saludar a tal jovencita, ve a saludar. No, es que yo no. Orgullo. No hablas con nadie, no quieres problemas con nadie. Ese es orgullo. Ese es orgullo. Puede ser que no sea el orgullo del que se jacta, pero es un orgullo. Yo no quiero problemas con nadie, yo no me meto con nadie. Eso es orgullo. Ahora, para empezar a terminar y empezar a aterrizar, mire lo que dice en el versículo entonces 3. Dice así. Versículo 3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud de ¿qué? Ahí está. Esa es la clave para la unión, es la humildad, hermanos. Y yo solamente quiero decirte algo bien importante sobre la humildad. Yo le describí a los jóvenes ayer de que la cultura donde Pablo estaba escribiendo era una cultura que se llamaba greco-romana, the Greco-Roman culture.
Y no era solamente romana, sino era una mezcla de la cultura griega. Y los griegos tuvieron grandes pensadores, a ellos les llamaban filósofos. Y habían, por ejemplo, bastantes filósofos, pero entre ellos habían dos filósofos bien importantes. Entre uno de ellos era Platón, Plato, y el otro Aristóteles, Aristotle. Y ellos básicamente marcaron una lista de virtudes, de cosas que por ejemplo, el imperio griego buscaba en sus ciudadanos, de una lista de cualidades buenas, y les llamaron virtudes. Platón y Aristóteles. Plato y Aristotle, cuando hicieron esta lista de virtudes que buscaban entre los ciudadanos griegos, ¿sabes qué es lo curioso? Nunca incluyeron la palabra humildad. Nunca. ¿Y sabes por qué ellos nunca incluyeron la palabra humildad? Porque la palabra humildad viene de una palabra en griego que quiere decir modesto, modesty. Y para los griegos, una persona que se proyecta a ser modesto es una persona que es básicamente la actitud de un esclavo. Y óyeme bien, y ellos venían y decían, no, para vivir en el imperio greco-romano, tú tienes que básicamente ser una persona que las virtudes sean strength, fuerza. Coraje. Esas son las virtudes que buscamos. No una persona débil, no una persona modesta, no una persona humilde. No, eso no es lo que buscamos. Nosotros buscamos gente fuerte, gente que no se deja. Y lo tremendo es cuando abren la Biblia, 270 veces las escrituras usan la palabra humildad. Y de esas 270 veces que se usa la palabra humildad, siempre se relaciona con algo que Dios quiere de nosotros, imagínense. Hoy, hermanos, vivimos en una cultura que puede ser que no sea grecorromana, pero vivimos en una cultura que imita a los grecorromanos, que te dices, no te dejes. Tú escala hacia arriba y si necesitas destruir gente abajo de ti, hazlo. Para muchos de nosotros, hermano, la palabra humilde está tan lejos de vivirla. Porque para muchos de nosotros pensamos y decimos, no, ser humilde quiere decir que uno es básicamente débil. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo estas palabras tremendas. Dijo, aprended de mí que soy manso y ¿qué? De corazón. Ahora yo hago la pregunta, mis hermanos, ¿cuántos somos seguidores de Cristo Jesús? Si eres seguidor de Cristo, ¿no deberíamos de tener las virtudes de nuestro líder? Pero son lo que menos tenemos. Allá en Phoenix, porque tenemos, creo que es el 85-90% de nuestra congregación son mexicanos. No, y el mexicano dice, hermano, yo no me dejo. Yo en mi sangre tengo la filosofía de Benito Juárez y Pancho Villa y todos ellos, y no me voy a dejar. Había un hermano mexicano que entró a la oficina y estaba nuestro pastor y mi papá estaba como tratando de apelar a su buena voluntad, pero hermano, mire, fíjese esto, y él parado así, como diciendo, yo no me voy a doblegar. Y mi papá estaba tratando de hacer y de repente el pastor Patricio comienza a hablarle, pero fuerte. Ya se dejó de cuentos y empezó a decirle, mire, yo le voy a decir la verdad. Y entonces empieza a aflojar el mexicano, ¿verdad? Y dice, pastor, así quiero que me hable, le dice. Hay gente como si quieren que le hable fuerte, duro.
Yo digo, yo no entiendo eso. Pero déjame decirte, hay algo bien interesante. La palabra de Dios nos describe a nosotros que seamos humildes. Pero óigame bien, ¿humildes de qué? La actitud de humildad no comienza con la apariencia, ¿sí o no? A veces pensamos, miren, aquel habla muy quedito, quiere decir que él es humilde. Hermanos, a veces los que hablan más queditos son los más orgullosos. Es que no es la actitud de venir y decir, hermana, Dios me la bendiga. Ay, qué humilde el hermano. La humildad comienza con el corazón, número uno. Pero mire lo tremendo de la humildad. La humildad no es algo que nadie nace, se aprende. Jesús dice, aprended de mí que soy ¿qué? Nadie ha llegado a ser humilde, hermanos. La humildad no es algo que tú te observas a ti mismo, es algo que observan otros de ti. Si tú te consideras humilde, no eres humilde, ese es tu orgullo. Óyeme bien, esto es lo curioso de la humildad. La humildad es algo que tú no puedes detectar tú personalmente, porque el momento que tú lo detectes, dejas de ser humilde. ¿Aló? So if you think you're humble, you're really just prideful. See, humbleness is just detected by the people around you. It's not something you can claim for yourself. Ahora, a Moisés le dijeron, el hombre más manso y humilde de la tierra, ¿sí o no? Y la actitud de la mansedumbre, de poder ser manso y humilde, eso de mansedumbre, hermanos, es básicamente una de las actitudes de la mansedumbre y la humildad que van juntas, que hay una distinción entre la mansedumbre y la humildad. Pero ¿se recuerdan cuando le dijeron a Moisés que él fue el hombre más manso y humilde? Es cuando básicamente, se recuerda, María y Aarón vinieron y dijeron, hey, Moisés, aunque él era el pequeño en la familia, le dijeron, Moisés, Dios no solamente te puede usar a ti, Dios ha usado a Aarón y me ha usado a mí como tu hermana mayor. Y entonces dice la palabra de Dios de que Dios oyó lo que María y lo que Aarón estaban diciendo. Y Dios dice, meeting at the tabernacle. Reunión. Moisés, María, Aarón y Dios mismo. Todos reunidos ahí, los cuatro. Y Dios viene y dice, miren, yo les voy a aclarar bien rápido esto. Esta reunión no va a tomar más de 5 minutos. Déjame decirte, Aarón, yo te he usado como sumo sacerdote. María, tú has profetizado. Pero déjame decirte la diferencia. A ustedes yo los uso como siervos y siervas de Dios a través de sueños, a través de profecías. Pero déjeme aclarar aquí que a mi siervo Moisés yo me le revelo cara a cara. Óigame bien. Yo he determinado a quién he escogido ser el líder de este pueblo. Y no son ustedes. Y entonces, mire lo tremendo, hermanos. Lo tremendo es que de repente comienza María a blanquearse la piel. La lepra le empezó a agarrar. ¿Sabe lo que ahí? Eso es bien importante. Dios determina a sus líderes. Hermano y hermana, ten mucho cuidado con quién te metes, especialmente si son siervos de Dios. Y comienza la lepra. ¿Y sabes qué hace Moisés? Moisés viene y le dice, eso es lo que te merecías, María. ¿Le dijo eso? Le dijo, Señor, perdónala. Perdónala. Y dice que cuando hizo eso, de clamar por su hermana que había hablado en contra de él, dice el Señor, y Moisés fue el hombre más manso y humilde de la tierra. Déjame describirte qué es mansedumbre y humildad. Es cuando tienes el poder, óigame bien, tienes el poder de poder destruir a la otra persona
y no lo haces. ¿Cuántas veces personas han hecho algo en contra de ti y tú tienes la justicia de tu lado y vienes tú y dices, ¿sabes qué? Absueldo. You don't owe me nothing. Ese es ser manso y humilde, hermanos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros no tenemos cosas, amarguras, y queremos que paguen hasta el último centavo? Este esposo me las va a pagar, este pastor me las va a pagar, este hombre me las va a pagar, este anciano me la va a pagar. Termino diciendo, el apóstol Pablo dice, miren, la actitud de ser humilde no es solamente de poder decir yo quiero ser más humilde, yo quiero ser más humilde. Él dice básicamente esto: pon tus ojos en Cristo. Mire cómo termina en el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó. Cuando estaba en Bible College, por primera vez oí esta palabra kenosis, que en el griego es la palabra despojarse. Y yo me recuerdo que cuando oí esa palabra kenosis y la teología de kenosis, yo dije, that's weird, I've never heard of that before. La palabra despojarse es la palabra kenosis. Y hay una doctrina que los teólogos argumentan y dice que cuando Jesús vino a esta tierra, Él se despojó de algo. The word in English is he emptied himself. Y yo me recuerdo que cuando nos daban nuestros estudios para poder leer lo que decían los teólogos sobre ese pasaje, había una teoría que se llama the kenosis theory, de que cuando Jesús, que es Dios, vino a esta tierra, he emptied himself, se despojó, y muchos piensan que se despojó de su divinidad. Entonces, cuando vino a esta tierra, él simplemente fue un humano, no fue divino. Hay una teoría de kenosis que es un poquito más balanceada, donde dice no se despojó de todos sus atributos, sino se despojó de algunos atributos de divinidad. Mi problema era esto: si Jesús, cuando vino a esta tierra, se despojó, entonces Él no era Dios aquí en la tierra. Y si Él no era Dios, entonces ¿cómo los sabios del oriente, o como muchos los conocen como los vagos, vinieron y lo adoraron? Si Él se despojó de su divinidad, de ser Dios, ¿cómo pudieron adorarle a Él como niño? Y cuando veo el texto no dice que se despojó de ser Dios. Él no se despojó de ser Dios. Él se despojó de algo bien importante. Él se despojó de su gloria. No se despojó de ser Dios. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Así dice Hebreos. Quiere decir que cuando Jesús vino, Él tenía los mismos atributos, aún como bebé, tenía los mismos atributos que siempre ha tenido. Entonces, hermano Gerson, ¿de qué se despojó? Él se despojó de su gloria. En otras palabras, se despojó de ser, Él se despojó de estar en el trono de su gloria. Él se despojó siendo, por ejemplo, estar en el palacio, y se hizo un siervo.
Entonces Pablo viene y dice, terminando esto, diciendo, miremos a Jesús y miremos que Jesús es el ejemplo más grande de cómo ser humilde. Él era Dios y se despojó de toda su gloria. Y cuando vino a esta tierra, se despojó de toda su gloria, dejó todo su trono, dejó toda su gloria, y vino y se hace siervo, se hace esclavo. Esta es la humildad. Jessica, si podemos permitir a Jay, si puede venir a ministrar, nomás para dejar. Yo solamente quiero decir esto, hermanos y hermanas. Muchos de nosotros en nuestra vida estamos, y yo digo en esta congregación, yo creo que hay mucho, ¿cómo podemos decir? Hay mucha duda y mucho pensar y poder decir, si solamente cambiamos esto, si solo cambiamos el otro. Es más, yo estaba oyendo un rumor cuando yo llegué a esta congregación por primera vez, diciendo la razón por qué no estamos en alguna forma avanzando es porque nos vinieron a meter a este templo. Y yo decía, wow, ¿será de que nosotros somos tan inmaduros en esa forma? ¿Sabe lo que se me viene a la mente, hermanos? Yo otra vez te lo digo con todo respeto. A veces yo siento de que queremos cambios en las apariencias, en lo que vemos. Cambiar el líder, cambiar los ancianos, cambiar el ambiente. Pero ¿sabes qué se me ocurrió? ¿Sabes por qué a veces pensamos eso? De que necesitamos cambiar esto. Por dos cosas. Número uno, porque esas cosas son las apariencias de afuera y eso es muy fácil de cambiar. Oye bien lo que te estoy diciendo. Número dos, es que es fácil culpar a las cosas que vemos de afuera. Es más fácil culpar lo que está afuera que ver nuestro propio corazón. Déjame decirte, es más fácil echarle la culpa a los líderes, a los ancianos, a lo que no se está haciendo, que ver tu corazón y decir que el problema está en ti. Oye bien lo que te estoy diciendo. It's much easier to say change the house, change the people, change the leadership, than to look into your own heart and say, wait a minute, I have an attitude of pride. Hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y te voy a decir algo, tú no te das cuenta, pero hay muchos que están aquí que tú ya tienes el virus de donde vienes y no te has dado cuenta. Y tú no sabes. Es como, ¿sabe cómo se me viene en la mente? Es como aquellos hijos que fueron entrenados a una casa que siempre se levantan a las 6 de la mañana. Y el papá los levantaba el sábado a las 6 de la mañana y ahí pa. Y crecen los niños, ya son adolescentes y llegan a una casa y se quedan con sus amigos. Y el sábado están discutiendo y se quedan jugando PlayStation toda la madrugada.
Y los jovencitos a las 6 de la mañana están de pie y los amigos dicen: hey, take a chill pill, descansa. Y no pueden, porque así fueron enseñados. And they can't relax, porque así fueron programados. Y tú dices: yo no sé por qué soy así, por qué soy tan duro, por qué no tengo esa compasión hacia mis hermanos. No, es genética. Lo único que la llamamos es genética espiritual. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. El único, hermanos, el único que nos puede hacer libre es el Dios Todopoderoso. El Padre en esta tarde te dice: no te veas a ti que tú tengas que ser más humilde. No, ve a Cristo. Ve a mi Hijo. Dice que Él fue exaltado hasta lo sumo, pero antes de ser exaltado bajó, dejó su gloria. Fue un ser humano, pero no solamente fue un ser humano, fue siervo de todos los humanos. Y no solamente fue siervo, fue hasta la cruz. Quiere decir que para el Padre, para ir para arriba, primero tenemos que ir ¿para dónde? Para abajo. Humildad es la clave para que haya unión. Y si no hay unión, la casa está dividida. Y si la casa está dividida, ya no se puede sostener. Óyeme bien, congregación, los culpables no van a ser los líderes, no va a ser ni la organización de la iglesia, que eso sirve, pero hasta tal grado. Déjame decirte lo que puede estar pasando, que aquí puede haber un virus ya espiritual. Y eso solamente puede ser si tú reconoces. Y el único que puede cambiar es Cristo Jesús. Es el único. Entonces no importa cuántos programas metan, cuánta organización, de nada va a servir. Es como dice mi mamá: tratar de tapar el sol con un dedo. Esto comienza con el corazón. Y la única forma de ser sanos es el ver al Hijo que lo tuvo todo, siendo el Dios, se humilló a sí mismo. Aprende de mí, que soy manso y que humilde de corazón. Pablo le estaba pidiendo a la iglesia, como le está pidiendo a esta congregación: por favor, únanse en una sola mente, para que haya unión de amor, de propósito y de fe. Oramos en esta tarde. Padre, yo te quiero dar gracias. Tu Espíritu Santo está en este lugar. Tu Espíritu Santo está en este lugar. Tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Yo vengo pidiendo desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene más experiencia, desde el neófito al que tiene años en el Evangelio. Transforma el corazón. Transforma el corazón. Transforma el corazón. Transforma la mente en esta noche, Espíritu Santo. Porque si tú no haces algo, es imposible, Señor. Es imposible, es imposible, imposible. Padre, que podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón, mansos y humildes de corazón, Señor. Yo te doy gracias porque yo estoy libre. Mi responsabilidad se termina en este momento, porque yo he entregado tu palabra. Tu pueblo es responsable
por lo que hacen con tu palabra, Señor. Yo ya no soy responsable. Yo ya no soy responsable, Señor. Es tu pueblo ahora responsable por tu palabra. Yo te vengo pidiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que puedas suavizar todo corazón duro, todo corazón difícil, todo corazón lleno de orgullo, Señor. Yo te vengo pidiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, a la obra necesaria, a la obra necesaria, a la obra necesaria, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, ten piedad de cada uno de nosotros. Ten piedad de cada uno de nosotros. Ahorita mientras estábamos ministrando se me venía una foto, y la foto era de Nabucodonosor. Y hermanos, el corazón del ser humano puede ser tan fuerte, el orgullo puede ser tan fuerte, de que aún Dios, hablando al corazón, puede ser el corazón del ser humano tan fuerte de no doblegarse. Y no lo estoy diciendo que eso está pasando ahorita, nomás estoy poniendo cuando se me venía a la mente que el orgullo es tan peligroso que cuando llega a hacerse tanto contra Dios, puede haber un rechazo en contra de Dios, de que Dios va a tener que tratar en una forma como trató con Nabucodonosor, que básicamente el orgullo era tan fuerte que dijo: ¿sabes qué? Voy a tener que transformarte en lo que estás viviendo, y es una bestia. Y dice la palabra de Dios de que cuando este hombre salió del palacio, dice que le empezaron a crecer, su piel se le empezó a transformar como piel de bestia. Estaba reaccionando lo que había en su corazón, lo que él era en su corazón. El orgullo fue lo que hizo que Luzbel cayera del cielo. Que el Señor tenga piedad de nosotros, hermano. Señor, ten piedad de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo sé de que aquí está tu pueblo verdadero, y tu pueblo verdadero escucha tu palabra y la pone por obra. Yo vengo orando por esta congregación, yo vengo orando por los líderes, yo vengo orando por todas las áreas de trabajo, desde la alabanza hasta los niños. Yo vengo orando, Señor, por todos aquellos que están en este lugar. Yo te pido que tengas piedad y misericordia de cada uno de ellos, y a ti vamos a darte toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.